Hola, benvinguts i benvingudes. Avui estrenem Week Talks, un espai que dona continuïtat al Week Non-Stop i en el qual contraposarem les opinions de diferents experts de les nostres facultats. Avui, concretament, parlarem de les perspectives econòmiques i legals que hi haurà després de la Covid-19. I com no podia ser d'una altra manera, comptarem amb un expert en l'àmbit legal i amb un expert en l'àmbit econòmic. D'una banda, ja veieu en pantalla, avui participaran la Pilar Fernández Bozal. Ella és la degana de la Facultat de Dret de UIC Barcelona, professora de Dret Administratiu i advocada en exercici. De l'altra, comptarem amb el Pablo Añese, el professor adjunt de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona. Benvinguts i moltes gràcies als dos per participar. Moltes gràcies. Abans d'entrar en matèria i de deixar-vos parlar, que al final és d'això del que es tracta, és important destacar que el camp econòmic i el del dret tenen una relació molt directa, molt estreta. De fet, són vasos comunicants i qualsevol mesura econòmica pot tenir un impacte legal i viceversa. Al final, l'estat d'alarma té una repercussió econòmica evident que pot desembocar en conseqüències jurídiques en qualsevol àmbit de l'empresa. En l'àmbit contractual, per exemple, pels potencials impagaments de proveïdors, clients o ells mateixos, en el judicial i administratiu pel fet que s'hagi suspès l'activitat, excepte en casos molt específics, en el laboral, ja que hem sentit a parlar molt dels ERTOs, però d'alguna manera o altra haurem de veure si això és una bona mesura o no, tant a curt com a mig com a llarg termini. En l'àmbit fiscal també s'han anunciat algunes mesures com els ajornaments de pagaments d'impostos, entre d'altres. Tot plegat, juntament amb que l'Estat està treballant a contrarrellotge per minimitzar l'impacte que tindrà la pandèmia en l'economia del país, impulsant mesures que d'alguna manera puguin salvar a curar una ferida que ara mateix ja està molt oberta i encara queda molt. La primera pregunta és obligada. Pilar, Pablo, com notarà Espanya aquesta pandèmia en l'àmbit econòmic i legal? Bueno, a ver, si os parece, me voy a ceñir desde mi perspectiva más al ámbito legal para dejar a Pablo que se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas, consecuencias económicas, perdón, que son clarísimas y ya las estamos viendo, ¿no? Claro, va a haber un antes y un después. Realmente nuestro ordenamiento jurídico es la segunda vez que se aplica un estado de alarma después de haberse aplicado con la gran crisis de los controladores aéreos, pero que sin embargo en aquel momento pues prácticamente ninguno de los ciudadanos lo notaron, y si lo notaron para bien, porque se hizo para preservar el espacio aéreo y la posibilidad de volar garantizando la actividad a través del ejército. Pero claro, en este caso realmente sí que se ha dado un giro importante a la utilización de ese instrumento del estado de alarma y realmente es muy distinto tener esta conversación ahora que quizá hace un mes y medio o dos. En un primer momento, ciertamente, eso era necesario, pero quizá desde mi punto de vista y desde un estudio estrictamente técnico de la situación, el estado de alarma se está alargando excesivamente. Yo creo que a estas alturas de la situación existen instrumentos jurídicos que nos permitirían combatir la situación actual, repito, de este momento a fecha pues principios de junio, finales de mayo, principios de junio, sin necesidad de que este estado de alarma estuviera en vigor. Por otra parte, se han acumulado las normas jurídicas que ciertamente se han ido atropellando unas a otras, tomándose de una manera muy rápida, con poca reflexión, que es lo que menos se aconseja hacer desde el punto de vista jurídico, hasta el punto de que el propio gobierno se ha tenido que ir corrigiendo sucesivamente en las distintas normas que iba aprobando. Así tenemos pues, como más de 12, diría yo, ahora de reales decretos leyes aprobados por el gobierno, cuando realmente el gobierno no es el poder del Estado que tiene que legislar, ¿no? En ese sentido, se ha invertido la actividad del Gobierno de la Nación, que debe aplicar las normas jurídicas que se aprueban y gestionar el país, se ha convertido en poder legislativo. El poder legislativo pues está prácticamente cerrado, podríamos decir, salvo para aprobar en bloque todos estos reales decretos leyes, ratificarlos y para prorrogar ese estado de alarma de 15 en 15 días, que es lo que dice la ley. Y sin embargo, desde mi punto de vista, el gobierno se ha olvidado de su papel fundamental, que era gestionar la situación. A gestionar me refiero no solamente a habilitar normas
de extraordinaria y urgente necesidad, como quizá ha ido haciendo, sino también a que todo aquello que habilitaba funcionara correctamente, ¿no? Ahí se ha puesto de manifiesto quizá esa agrupación de poder en el gobierno central sin tener en cuenta que desde los años 80, prácticamente 90, gran parte de los servicios públicos pues estaban ya ejerciéndose por parte de las comunidades autónomas y nos hemos encontrado con un gobierno que a la hora de gobernar muchas cosas no tenía ni músculo ni capacidad para realizarlo correctamente. Eso lo hemos visto con la gestión de los ERTES, que muchísima gente no ha empezado ni siquiera a cobrar después del transcurso de todo este tiempo, o con la compra de material sanitario, puesto que el gobierno central no compra material sanitario desde hace 20, 25 años y, por tanto, no está preparado para llevar a cabo ese papel, incluso en un momento tan crucial y tan rápido como debería hacerlo, o en otros muchos aspectos de lo que ha sido la gestión durante todo este tiempo. Los servicios están ahora gestionándose por otras entidades públicas, administraciones públicas territoriales, y quizá eso el gobierno lo debería haber tenido en cuenta para realizar una gestión eficiente de la situación, que era una de las patas fundamentales que debía llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con un panorama normativo pues realizado en un periodo muy breve, poco reflexionado y muy a corto para solventar cuestiones de inmediatez, sin que hayan sido muchas de ellas debidamente implementadas. Y a partir de ahí, pues lógicamente afloran los problemas reales ya desde el punto de vista económico que esa situación jurídica pues ha puesto encima de la mesa, ¿no? Y que yo creo que se van a prolongar pues durante un tiempo pues respetable, independientemente ya de que se encuentre una vacuna, etcétera, puesto que la situación creada será muy difícil de revertir, ¿no? Tendrá su dificultad para revertirse. Pues yo quería agregar algo, pero un poco en línea con lo que tú comentas, ¿no? Pero en el ámbito de la economía. Da la impresión que hay una gran carga ideológica en todo lo que se está queriendo imponer desde el ámbito económico hoy en día, ¿no? Con un carácter muy intervencionista, ¿no? Da la impresión de que la situación parece justificarlo, ¿no? Pero yo creo que es al revés, creo que se está utilizando la situación para imponer una agenda con una carga política una carga política muy importante, ¿no? Pensar que China hace un par de días sacó la ley esta de seguridad sobre Hong Kong, ¿no? ¿Qué mejor contexto para hacerlo que el actual, el de la pandemia, ¿no? El del miedo generalizado. Yo creo que tenemos que intentar luchar o oponernos a esta especie de nueva gramática, ¿no? Que es la de la nueva normalidad, ¿no? Tenemos que intentar rechazar estas nuevas palabras que un poco se nos imponen. ¿Por qué? Porque creo que, como tú dices, Pilar, llegará un punto en que no podremos retroceder, ¿no? De que ni nos acordaremos de ciertas medidas y ya las tomaremos como normales, y creo que es un gran error ese, ¿no? Pensar que todas las medidas que se han intentado establecer en estos últimos tiempos son de un gran tono intervencionista, por ejemplo, desde la renta universal, el impuesto al patrimonio, la posibilidad de nacionalizar empresas, el control de precios, todas las ayudas de diversas índoles, el empleo indefinido, por ejemplo, es decir, la prohibición de echar, las restricciones y el confinamiento, son medidas que hacen, bueno, un gran cóctel intervencionista que luego también es muy difícil de llevar a cabo, porque no se puede. La economía tiene que seguir funcionando, ¿no? Y aquí nos encontramos en una situación que es un poco tragicómica, ¿no? Querer llevar a cabo todo eso, la imposibilidad de hacerlo, también Europa que nos tirará de las orejas, ¿no? Y esa gran contradicción, ¿no? También un poco en cuanto a los números, decir que según los números, un poco lo que se está hablando es de una pérdida de unas 90.000 pymes, de más de 800.000 desempleados, de unas 300.000 personas que ya solicitaron el paro, ¿no? Lo cual son grandes números, ¿no? En muy poco tiempo, sobre todo en lo que hace al sector turístico, el sector automotor, ¿no? Que son grandes motores de la economía española, un 13% aproximadamente del PIB, ¿no? Pensar que ahora la Nissan ha decidido marchar de aquí de
de Cataluña, de Barcelona específicamente. Eso implica 3.000 puestos de trabajo directos, 25.000 puestos de trabajo indirectos, lo cual es un gran golpe, ¿no?, a toda la economía. Yo me pregunto muchas veces, y ahora te devuelvo a ti un poco la pelota, Pilar, a mí me preocupa mucho el tema de la erosión legal y cómo eso luego se transmite en lo que es el día a día, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que países como Estados Unidos, con lo mal que lo pueden estar pasando, tienen una especie de conciencia, no sé si histórica llamarla, o de cierto legado, que les resulta más difícil a ellos renunciar a eso por lo cual han luchado, ¿no? Es como el tema de la legalidad y su bagaje histórico, cultural o incluso legal, lo tienen más presente, ¿no? Y luchan un poco por no olvidarlo y por oponerse a veces a medidas que son claramente, bueno, ellos dirían tiránicas, ¿no? Aquí en Europa diríamos a lo mejor un poco duras, ¿no? Pero me gustaría saber, Pilar, cuál es tu opinión en esta contraposición entre lo que es Europa y a lo mejor otros países como Estados Unidos o el Reino Unido. Yo creo que eso que tú estás definiendo, desde mi punto de vista, es pues, la racionalidad y el sentido de Estado, ¿no? Es decir, cuando un gobierno cambia, el gobierno que llega ni mucho menos tiene que destruir o cambiar todo lo que ha hecho el gobierno anterior, puesto que muchísimas cosas están muy bien hechas. Lo que ha de, bueno, pues reorientar si hace falta, la situación, las circunstancias de hecho van cambiando, pero no por ello hay que romper cada 4 años o cada 8 o cada momento en que se celebren nuevas elecciones y surja una nueva mayoría parlamentaria y un nuevo gobierno con todo lo realizado hasta ese momento. Puesto que eso es inestabilidad para el empleo, inestabilidad para las empresas, para la inversión, para todo lo bueno que tiene la estabilidad de un gobierno, de un país democrático y que forma parte de Europa, como somos nosotros, ¿no? Yo creo que aquí se ha unido un conjunto de factores que han dado lugar a una especie de pequeña tormenta, pero perfecta, desde el punto de vista de que se trata de un gobierno nuevo, un gobierno joven desde el punto de vista del gobierno, no me refiero a las edades, puesto que el gobierno acababa de tirar a andar, llevaba apenas 100 días de mandato, un gobierno además en coalición por primera vez en nuestra cultura democrática postconstitucional, un gobierno en coalición y, por tanto, poco integrado, poco rodado y poco cohesionado todavía, en el que realmente la unidad ha brillado por su ausencia, ¿no? A los líderes gubernamentales casi se peleaban por salir en televisión en las horas de máxima audiencia e incluso quebrando ellos mismos sus confinamientos y cuarentenas porque no podían dejar de aparecer en los medios. Y además un gobierno muy poco experimentado desde el punto de vista no solo gubernamental, sino desde el punto de vista de la realidad económica y social, puesto que hemos oído, por ejemplo, al ministro de Consumo decir que el turismo no tenía un valor añadido especial en nuestra economía o en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, bueno, me da la impresión de que ellos no han querido renunciar a unos programas, bueno, que evidentemente les han dado unas mayorías suficientes para gobernar y hay que respetarlo, por supuesto, faltaría más, pero quizá les ha faltado darse cuenta de que el papel en este momento no era tanto el de empezar a poner en marcha o implementar esos programas que quizá es lo que tú comentas, más de carácter ideológico, sino realmente adoptar unas medidas que nos ayudaran a salir de esa situación concreta y de la crisis, que muchas veces son medidas más de tipo transversal, técnico y mucho más inocuas desde el punto de vista ideológico, ¿no? Ayer mismo uno de los parlamentarios que con su mayoría influye muchas veces en las decisiones gubernamentales hablaba de nacionalizar Nissan. O sea, eso demuestra que no tiene ningún sentido ni jurídico, ni político, ni sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces, claro, esa falta de experiencia política unida a la falta de cultura
jurídico-política, pues yo creo que nos dificultarán todavía más el poder salir de la crisis. Muchas veces hay que renunciar en ciertos momentos a esa voluntad o ganas de implementar ciertas ideas porque la situación requiere otra cosa, ¿no? Bueno, a ver cómo evoluciona el estado de alarma y cuando concluyan estas prórrogas en el gobierno se podrá debatir con mayor naturalidad y los reales decretos, leyes se tendrán que tramitar como proyectos de ley y, por tanto, todas las modificaciones, etcétera, pues ya tendrá otro aire la situación. Se devolverá al Poder Legislativo su función. A ver cómo reacciona el gobierno cuando se limite única y exclusivamente a gobernar, ¿no? Pero de momento todo eso que tú comentabas realmente se trasluce en esa ideología a la que no se ha renunciado en un momento que quizá se debía renunciar. Si me permites, Pablo, Sí. una cuestión para poder contextualizar desde el lado económico. ¿Qué diferencias, qué similitudes crees que encuentras con esta crisis que vendrá con la de hace 10 años? Para ponerlo todo un poco en contexto y así poder seguir hablando. Vale. Yo creo que es un poco una repetición de la crisis del 2007-2008, pero con la diferencia de que hoy en día no estamos completamente recuperados de esa crisis del 2007-2008. Pensad que estamos en una situación muy atípica durante los últimos 10, 20 años, las últimas 2 décadas aproximadamente, en donde los tipos de interés son excesivamente bajos. Y son excesivamente bajos porque la política monetaria de la Fed en Estados Unidos y del Banco Central en Europa han querido prolongar esta especie de, lo que a mí me gusta llamar, esta especie de borrachera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La idea del crédito fácil, ¿no? De que la economía se mueve única y exclusivamente con créditos, ¿no? Y para conseguir un crédito uno necesita, bueno, un tipo de interés asequible, ¿no? ¿Qué pasa con esta premisa? Que, claro, uno acomete inversiones que a lo mejor no hubiera cometido si el tipo de interés hubiese sido más alto y agranda la empresa, contrata más gente, compra una segunda casa, un tercer coche. Y el problema es que todo eso es ficticio, no hay ahorros detrás de eso, ¿no? Entonces uno se endeuda para consumir, luego se vuelve a endeudar para consumir más, para pagar los tipos de interés, para pagar ¿no? el interés, etcétera, etcétera, y no es una forma de crecer a largo plazo, ¿sí? Pensar que hoy en día, hace ya un tiempo que los tipos de interés se mueven en niveles tan bajos que en tipo real son negativos, lo cual es algo antinatural, completamente antinatural. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un incentivo a ahorrar, ¿no? Yo quiero poner mi dinero o mi capital, lo quiero dejar ocioso, entre comillas, y quiero una retribución por ello, ¿no? Y esa retribución es negativa en términos reales, lo cual hace que yo no tenga ningún incentivo a ahorrar. Y sin ahorro, las sociedades no pueden crecer en el largo plazo. Entonces estamos viviendo una época de borrachera económica, ¿no? Que un día nos va a explotar en la cara. Y la excusa es el coronavirus, ¿no? Si no era el coronavirus, hubiera sido otra cosa. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues que hoy estamos un poco peor que en el 2007-2008 porque no estamos completamente recuperados, primero. Segundo, estamos peor porque no ha habido un cambio en el paradigma, ¿vale? Seguimos haciendo lo mismo, seguimos inflando la burbuja, ¿no? Tipos de interés reales muy bajos hacen que las empresas construyan pisos que luego nadie compra, ¿no? La gente hipotecas que no pueden pagar, ¿no? Entonces todo eso genera unos vaivenes, unas subidas y bajadas muy bruscas. La economía siempre sube y baja, es algo natural, ¿no? Pero cuando el tipo de interés está muy bajo, lo que provoca es que esas subidas y bajadas sean muy bruscas, ¿no? Entonces tenemos una subida artificial
¿no? Con esta inercia o esta borrachera, ¿no? Artificial, la burbuja, luego revienta la burbuja y tenemos esta caída tan feroz, ¿no? Que es muy difícil de sobrellevar, sobre todo para la gente que tiene menos que tiene menos estudios, que tiene menos habilidades o que le cuesta más meterse en el mercado de trabajo, que por cierto en España tiene un carácter muy, como decimos, segmentado, ¿no? Tenemos los grandes, los trabajadores que están fidelizados con la empresa y una gran proporción de trabajadores que no lo están. Y entre estos dos grupos hay como una gran barrera, ¿no? España tiene ese gran problema que impide que haya, ¿no? Lo que hay es siempre una gran rotación de esos trabajadores menos cualificados, ¿no? Y bueno, gente más susceptible a quedar en el paro, a estar siempre moviéndose de un trabajo a otro sin afianzarse en una posición, sin reciclar sus habilidades y ponerlas en algo de mayor valor añadido. Imposible. La ley también un poco empuja a que haya esta segmentación del mercado laboral. Y otra cosita que quería comentar, si me dejáis, es en línea con esto, también lo que ocurre es que debido a la crisis, claro, va a haber hay una gran incertidumbre que provoca que, por ejemplo, la natalidad pueda ser un problema. Ya lo era desde el año 2015, 2016, donde la cantidad de defunciones superó al número de nacimientos, ¿no? Pero con el tema de la crisis creo que será, a lo mejor tiene un impacto ahí, porque a la hora de planear una familia uno necesita cierta certeza, ¿no? No la incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, el tema de la inmigración, que va a ser un problema, ¿no? Y pensar que a lo mejor tenemos gente locales que a lo mejor acabarán trabajando de cosas que jamás se hubieran visto hacer, ¿no? Porque ahora el inmigrante ya no viene a hacer esas cosas. Entonces, yo lo que veo es una especie de ¿cómo se diría?, de trasvase o de repensar un poco la economía, ¿no? De que ciertas actividades ahora las va a tener que hacer el local, ¿no? El español. Y es un poco eso lo que percibo, ¿no? En cuanto a la crisis del 2007 y lo que hay en la actualidad. Yo no sé en lo legal si tú ves algún cambio o algún deterioro, Pilar, en estos 10 años. Bueno, deterioro. A ver, creo que nuestro sistema fiscal no está fundamentado en la cultura del ahorro. Yo creo que es uno de los grandes defectos de nuestro sistema fiscal. No ayuda a ahorrar, no contribuye a ahorrar, no establece herramientas que nos permitan ahorrar o que nos induzcan, ¿no?, a ahorrar. Una de las noticias que he oído estos días que más me ha gustado, te lo comentaba el otro día a ti, Pablo, cuando hablamos, es que creo que era un estudio del gabinete, un informe del Gabinete de Estudios del Banco de Santander, igual me equivoco, no es esa la fuente, pero era una fuente fiable, que decía que los españoles en el periodo de coronavirus hemos ahorrado 4 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Eso es dentro de lo malo, una buena noticia, ¿no? Pero realmente sí que hay que cambiar muchas cosas desde el punto de vista económico. Ayer se celebró una de las sesiones de esta comisión de reconstrucción que se ha creado en el Congreso de los Diputados, y sin perjuicio de que hubo, bueno, pues mucha demagogia, mucha retroalimentación de la situación de división en la que se encuentran los partidos, etcétera, creo que hubo una intervención muy juiciosa de la ministra de Economía, a la que yo le tengo pues bastante respeto, la verdad. Creo que es una mujer muy solvente. No, luego tú me das tu opinión desde el punto de vista más económico, pero enunció la cantidad de reformas y transformación que debe sufrir la economía española para volver a ser una economía potente, y le doy toda la razón, pero claro, eso hay que ponerse muy en serio y ponernos todos, empezando por la propia administración pública, que tiene necesariamente que reconvertir pues todo su sistema, ¿no? Todo su sistema de administración. Se intentó hacer hace unos años por el Partido Popular, cuando tenía mayoría absoluta. Se racionalizó bastante, pero no lo suficiente, y con mayorías más insuficientes es complicado llevar a cabo una transformación de esa naturaleza. Y respecto de lo que tú decías de los créditos,
A ver, a mí me preocupa mucho que las empresas se endeuden, bueno, se endeuden, entre comillas, quizá es inversión, ¿no? Depende a lo que destinen los fondos que piden, pero realmente para mí me parece gravísima la cultura del crédito al consumo, facilitar el crédito al consumo al ciudadano de a pie, que casi yo recuerdo en la anterior crisis que te tenías que quitar a los bancos de encima porque te llamaban por teléfono y prácticamente apretando el 1 te decían, usted ya tendrá en su cuenta corriente un crédito de 6.000 euros, no sé qué, una póliza. El crédito al consumo solo puede hundir las economías familiares. O tienes un colchón que entonces ya no pides crédito importante, o eso de pedir préstamos para comprarse coches, para irse de viaje. Entiendo que se pueda pedir una hipoteca, pero hay que racionalizar muy bien la cantidad de fondos que dedicas a pagar un préstamo, puesto que hacerlo depender todo de una nómina es peligrosísimo, como se puso de manifiesto en la crisis de 2008, y por tanto cambiar esa política por parte del gobierno de falta de cultura de ahorro y facilitar a los ciudadanos que parte del dinero que ingresan pues pudiera estar libre de impuestos si se dedicara a los ahorros, mejorar las situaciones de los fondos de pensiones, favorecer que se pudieran, bueno, pues aportar mayores cantidades o de diferente forma. Ahora se ha permitido el rescate en parte, ¿no?, de ciertos fondos de pensiones en situaciones de necesidad, pero hay que cambiar la mentalidad del país en ese sentido. En eso, Alemania, Francia nos lleva una ventaja a los países mediterráneos pues muy difícil de superar, ¿no? Por nosotros tenemos otra mentalidad, pero hay que intentar trabajar en eso. A propósito de la crisis, sí que me gustaría preguntarte yo misma, Pablo, como los economistas sois como el hombre del tiempo, pero dentro de la economía, parece que tenéis que tener una bola de cristal que nos diga cuál es el panorama en cada momento y si va a haber nubes o la tormenta va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, Desde tu punto de vista, ¿cómo estábamos a finales del 2019? Es decir, si no hubiéramos sufrido, claro, es una crisis global, ¿no? Pero esta crisis del coronavirus, ¿qué hubiera pasado con la economía en el 2020-2021? ¿Parece que iniciábamos ya una nueva depresión o no? Y ahora se está enmascarando con esta crisis del coronavirus. Pues yo lo que creo, Pilar, recogiendo el guante, es, bueno, primero, lo que tú dices del hombre del tiempo, efectivamente, a veces se les exige a los economistas más de lo que pueden hacer, ¿no? Creo que fue Sally Martín quien dijo alguna vez que un economista tendría que ser como un doctor, ¿no? Te puede dar un diagnóstico, pero no te puede decir el día en que te vas a morir, no te puede decir, deja de fumar porque por ese camino no vas a ningún lado, no te puede decir, mira, sigue fumando y de aquí a 38 días, 15 minutos, ya no podrás contarla, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que jugar con esa prudencia, ¿no? Y no tanto a jugar a ser Nostradamus. Yo, efectivamente, yo creo que España no estaba en condiciones y el coronavirus simplemente lo que hace es poner de manifiesto esa gran debilidad, ¿no? Y creo que no está en condiciones por su falta de flexibilidad en muchos aspectos. Después también hay una cuestión, bueno, flexibilidad, por ejemplo, en el mercado laboral. También hay una cuestión cultural que tú has marcado, creo yo, en los países mediterráneos tenemos esa necesidad, parece ser, de querer hacer, ¿no? Bueno, hay un problema, hay que hacer algo, ¿no? Hay que ser activo y hay que ayudar, ¿no? El problema es que muchas veces nos encontramos con grandes falacias en economía y una que se llama el efecto Cobra, the Cobra Effect, que es, la anécdota es en la India imperial británica, hubo un problema de un exceso de población de cobras, ¿no? Entonces, ¿qué gran idea tuvo el gobierno británico? Bueno, de pagarle a la gente, a los hindúes de las villas, de los pueblos, cierta cantidad por cada cobra que capturaran. ¿Qué pasó? Que, bueno, la población de cobras casi la extinguieron, pero
luego los pueblerinos se dieron cuenta, la gente del lugar, que podían ganarse la vida matando cobras. Entonces empezaron a criarlas y empezaron a tener una sobrepoblación de cobras eventualmente, ¿no? También el caso de las pandemias de gorriones en China, en la China de Mao, en los finales del siglo 50, quisieron acabar con las 4 plagas, se lo conoció. Y una de estas plagas eran los gorriones, los otros eran las ratas, mosquitos y moscas. Y decidieron acabar con la de gorriones. ¿Y qué es lo que pasó? Que bueno, los gorriones lo que hacían era matar ciertas plagas de los campos, y eso lo que provocó es que sin gorriones no había este elemento natural que acababa con otras plagas, ¿no? Entonces provocó una gran hambruna en esa época. Y creo que en los países mediterráneos, sobre todo, somos muy propensos a querer hacer. Pandemia, pues hay que hacerlo todo. La batería de medidas que te comentaba antes es eso. Es, hombre, estamos trabajando, ¿no? Desde la renta universal hasta la nacionalización de empresas, lo que sea. Hay que hacer lo que sea para salir de esta. Y el gran problema es que después no solo con esto no sales, porque jamás en la historia de la economía se ha salido de ninguna crisis con ninguna de estas medidas, sino que luego no puedes deshacerte de estos grandes pasos que tú das. No hay marcha atrás, ¿no? Políticamente imposible, ¿no? Tú das, por ejemplo, alguna ayuda económica por la situación, lo que sea, y luego cuando quieres removerla o dices, bueno, ¿y ahora cómo pago las nóminas? ¿Y ahora de dónde saco? Pues no puedes, tienes un gran problema y lo tienes en la calle. Tú hablas de la inmadurez de este gobierno, no sé si la inmadurez o de la juventud, no porque sean jóvenes, sino porque recién comienzan algunos. Y hablabas bien de la ministra de Economía. Déjame ser un poco más escéptico. Yo creo que en lo que hace a lo político, son muy maduros. Son gente con las ideas muy claras, sobre todo el ala radical. Piensa que esta gente se ha nutrido en las universidades ya desde hace mucho tiempo, lo tienen muy claro cuál tiene que ser cuál tiene que ser la forma de gobernar, ¿no? Y a lo mejor el Partido Socialista quizá un poco, luego de haber perdido alguna elección, estaba un poco perdido, y el ala radical yo creo que le ha encauzado de alguna manera, y están un poco en ese cauce, ¿no? Y del cual es difícil salir. Por tanto, soy un poco más escéptico que tú, Pilar, o si quieres, no sé si, no pesimista, pero no soy optimista, prefiero ser un poco escéptico en esto, creo que sería realista, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? Y yo creo que también dependemos mucho de las ayudas que nos vaya a dar Europa. Hoy en día se están hablando de ayudas y cómo Italia y España van a acaparar el gran peso de las ayudas europeas. Y están jugando con eso, ¿no? Están jugando con eso y a ver qué se hace con eso. Piensa que esas ayudas, prácticamente la mitad es a fondo perdido. O sea, es casi hacer lo que queráis, ¿no? Lo otro el resto serán créditos. Pero yo creo, no sé si nos va a venir eso, ¿no? Porque es un poco dar aire a un paradigma que creo yo no nos va a sacar de ninguna crisis. Estas medidas que son de un gran contenido ideológico jamás han sacado de ningún aprieto a ninguna economía en la historia de la humanidad, jamás. Jamás. Un ejemplo que ilustra muy bien esto, ¿no? Es el precio de las mascarillas, ¿no? Y el control de precios. Tú decías hace un rato que las mascarillas, ¿no? El gobierno a lo mejor era un poco, no tiene experiencia en la compra de este material. Posiblemente tengas mucha razón aquí. Pero la solución de fijar el precio de estos insumos, digamos, por ejemplo, €1 la mascarilla, lo único que va a provocar es que haya escasez de tales insumos, ¿no? Es los almacenes, ¿no? Vacíos, ¿no? Y yo creo que no es la forma. Piensa el contraejemplo, ¿no? Los test contra el coronavirus costaban €500 hace 2 meses. Hoy cuestan €50 y nadie está aplaudiendo este mecanismo tan impersonal. Seguro que es por eso, porque es impersonal, que es el mecanismo al final de precios, y de que hay empresas que están atrás buscando vacunas, buscando cómo satisfacer las necesidades
¿no? De los consumidores, y creo que muchas veces nos olvidamos no digo de decir gracias, ¿no? Pero porque hacen lo que, ganarse la vida al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas, pero es algo que tenemos que a lo mejor ser más conscientes de que eso no deberíamos de anularlo, y muchas veces con ciertas medidas lo hacemos, muchas veces sin querer, ¿no? Porque muchas veces los políticos realmente sienten que hacen el bien, ¿no? Pero recordemos lo que decía C.S. Lewis, ¿no? Que la peor de las tiranías es la que busca el bien de sus súbditos, ¿no? Es la peor de todas, porque jamás descansa, jamás descansa. Intento de ejercer un control que ha salido pues muy mal en la foto, ¿no? Ejerciendo cierta demagogia o mucha demagogia, según cada uno como lo quiera interpretar, y sobre todo con medidas a corto plazo muy populistas, ¿no? Para demostrar lo que tú decías, que se hacía algo cuando lo que se hacía a lo mejor no era ni necesario ni lo que se tenía que hacer en un primer momento, ¿no? Hay muchas empresas que pusieron a disposición del gobierno sus medios para reconvertir su industria a las necesidades. Hemos llegado a finales del mes de mayo en que no hay guantes de látex en el mercado prácticamente. No tiene sentido, no tiene ningún sentido eso, es porque bueno, el gobierno realmente no ha hecho su función, ¿no? Y si hay, será porque las empresas lo han hecho al margen del gobierno, ¿no? Claro, vuelvo a lo que decía al principio, tenemos un gobierno que está permanentemente haciendo campaña política y así no se puede gobernar. Así no se puede gobernar. El gobernar un país es algo mucho más complejo y más serio que el explicar en un mitin las 4 medidas sin base que vas a poner en marcha para que te voten y ganar unas elecciones. Manejar la administración es complicadísimo, manejar los entramados de la Unión Europea todavía más. No olvidemos que el propio Tribunal Constitucional alemán ha puesto coto o límites, ¿no?, a ese endeudamiento, a ese dinero que da a los países mediterráneos. Bueno, vamos a ver, depende de cómo lo invierten, para qué va a ser, de fondo perdido nada, tendremos que ver, y eso es un rescate que quizá, como decía el otro día un amigo mío, quizá no vendrán los hombres de negro, pero vendrán los hombres gris marengo, o sea, estaremos muy cerquita, y todo eso se intenta disfrazar con ese lenguaje de buscar un enemigo ajeno, ¿no? Que quizá pues no es el que nos ayudará, desde luego no es el que nos ayudará a salir de esta situación. Yo a la ministra pues le tengo mi respeto, le conozco en su trayectoria anterior, pero también he de reconocer que es una isla en medio de un océano con unas orillas muy lejanas, ¿no? Y realmente lo que no sé es cuánto tiempo aguantará esta señora en su puesto, porque no tiene la necesidad de aguantar determinadas cosas, tiene un futuro profesional yo creo que muy claro, y independientemente de que le ayuden o no le ayuden, es una persona que no tiene por qué pasar por determinadas situaciones que puedan perjudicar su honorabilidad profesional, ¿no? La vida es muy larga y yo creo que la política es preciosa, es creativa, se pueden hacer muchas cosas, no hacen falta grandes medios, simplemente tener ciertas dotes para saber organizar esos pocos medios y que te dan con un buen equipo, pero un equipo que conozca realmente la administración, un equipo potente, y no creo que haya que estar ahí mucho tiempo para no hacer nada, porque en definitiva la adopción de ciertas medidas y hacer nada es lo mismo, incluso van perjudicando la situación económica, ¿no? Yo soy más positiva porque creo que la gente tiene muchas ganas de volver a recuperar muchas de las cosas que se han perdido, o a lo mejor no se han perdido. Esperemos que simplemente se han quedado en stand-by. Vamos a ver qué capacidad, qué músculo tienen las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, para recuperar la situación previa al 14 de marzo, ¿no? Pero sí que es cierto que los ciudadanos debemos pensar en cambiar esa
mentalidad que tenemos gracias a la cultura del estado del bienestar, en que parece que el Estado te lo tiene que resolver todo, ¿no? Que tú ya con pagar esos impuestos que realmente son altos o muy altos y que por lo tanto se debería rendir cuenta de ellos con una mayor intensidad, que ya está, que todo lo que nosotros teníamos que hacer ya está hecho y a lo mejor hemos de pensar que todo aquello que nos importa, que todo aquello que queremos, que todo aquello que nos gusta, nos hemos de implicar mucho más activamente para mantenerlo, ¿no? Para cuidarlo, para que no se nos vaya, para que no lo perdamos. Y en esa solidaridad conjunta de toda la población civil, pues yo tengo mucha fe, la verdad, porque las personas cuando nos organizamos y nos organizamos con ganas y bien, somos capaces, sin gobiernos y sin bueno, rigideces, ¿no? De hacer pues muchísimas cosas buenas, la verdad. Bueno, Pilar, Pablo, llevamos ya un buen rato hablando, la verdad es que muy ilustrativo. Si os parece, ya para acabar y recogiendo un poco al hilo de lo que decía Pilar, al final habéis hablado de política, de instituciones, del carácter mediterráneo. Nosotros al final entiendo que también tenemos una responsabilidad como sociedad, lo que estaba diciendo Pilar, para cambiar un poco, intercedir en ese paradigma económico que nos viene. Al final, ¿qué creéis? ¿De qué modo tanto nosotros ya como sociedad civil, como universidad incluso, podemos hacer para de algún modo ayudar a cambiar todo ese paradigma y para de algún modo intentar revertir un poco esa situación que tal y como la pintabas tú, Pablo, eras un poco más moderadamente optimista? Bueno, querría decir que no sé si optimista, sería menos optimista que Pilar. Mi problema con el optimismo, a ver, dos cosas. Una es la esperanza o la fe, ¿no? Que es lo último que se pierde, dicen. Y aquí me tendrás en tu equipo, Pilar. Pero yo creo que el optimismo muchas veces puede llevar al autoengaño. Y creo que es eso, claro, es una línea muy, muy delgada que no es fácil a lo mejor distinguir dónde está exactamente, pero mi puntualización aquí es porque muchas veces podemos dejarnos llevar, ¿no? Por ese optimismo y llevar a una situación que nunca acaba, ¿no? Que nunca acaba y entramos en esa nueva normalidad, ¿no? Y dejamos de luchar y dejamos de cuestionarnos. En cuanto a tu pregunta, Néstor, yo lo que diría es que la universidad debería hacer estas cosas que estamos haciendo ahora y mucho más, ¿no? En la universidad, si es algo, si debería de ser algo, es ese centro en donde se interpelan a las personas, ¿no? Se cruzan ideas y a veces ideas que no son cómodas. La universidad, creo yo, tiene que ser un lugar incómodo en cuanto a que las ideas que se exponen tienen que hacernos pensar y a veces nos tiene que doler un poco la cabeza, ¿no? Y creo que es eso lo que, creo, a lo mejor me equivoco, lo que deberíamos de mantener, ¿no? Como espíritu universitario. Y muchas veces es difícil porque la situación no acompaña, ¿no? Porque la corrección política está en todos lados, ¿no? Porque el tejido universitario estatal a veces no lo permite y no hay un lugar, ¿no? Pero yo creo que si el espíritu universitario es algo, tendría que ser ese, ¿no? No por nada la leyenda de nuestra universidad es Veritas, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es lo que sería mi aporte, es ese, Néstor, seguir haciendo lo que estamos haciendo con ganas, con entusiasmo, mostrar lo que hay adentro, sacar la universidad afuera y hacer un cruce, una interpelación de ideas como esta, ¿no? Que tenemos con Pilar hoy en día. Creo que eso es la universidad y eso tendría que serlo y aún más. Yo, por mi parte, continúo con mi faceta optimista. Pablo, que tenemos que ser hormiga, no cigarra, tienes toda la razón, ¿eh? No es cuestión de que seamos optimistas y nos olvidemos de las obligaciones que tenemos y de lo que nos corresponde por razón incluso del papel que tenemos nosotros mismos dentro de la sociedad. Y ahí también coincido contigo en que el papel de la universidad es fundamental. Porque, como tú decías, las dos mejores cosas que podemos hacer por la sociedad es formar unos buenos ciudadanos, transmitirles un buen conocimiento y, sobre todo, transmitirles unos buenos valores. Unos valores que van más allá de ese conocimiento. El conocimiento y la formación son absolutamente necesarias para no caer en lo que estamos cayendo, pero además
esos valores de honestidad, esos valores de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de que las cosas no se hacen rápidamente en un momento y que no cuestan nada. Yo creo que eso es fundamental para tener ciudadanos después agradecidos con lo que les ha proporcionado la sociedad y comprometidos con transformarla, ¿no? Somos pequeñitos, es verdad, y somos jóvenes también. La UIC es pequeñita y joven, pero no tanto ya, empieza a tener su edad. Bueno, aprovechando el día, pues oye, hemos quedado muy bien situados en el ranking de universidades españolas, creo que la 15 o la 16 sobre 77, o sea, una valoración que realiza una fundación de alto nivel que creo que es muy respetable, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, y especialmente ADE. Os felicito porque sois el 5º en el ranking de universidades españolas de ADE. Y por lo tanto creo que de verdad podemos hacer mucho. Como tú dices, transferir esa transferencia de conocimiento. Tenemos un elenco un claustro de profesorado además muy implicado socialmente, con mucho profesional, con mucho médico que trabaja en hospitales públicos, privados, mucho académico que realmente entrega su trabajo al conocimiento, a esa transferencia del saber, y pienso que ese papel de la universidad es fundamental. Yo creo que en las universidades públicas se ha descuidado en bastante medida, quizá la masificación, la falta de medios económicos, la desmotivación de sus profesores, la falta de carrera, no sé, muchos elementos han podido influir, pero sí que es importante formar ciudadanos proactivos, bien formados y además, no sé, con unos valores de primer nivel que serán realmente los ciudadanos que transformen la sociedad. A ver si dentro de unos años es verdad y podemos ver los resultados. En cualquier caso, muchas gracias Pilar, muchas gracias Pablo por vuestro tiempo. Yo creo que ha sido muy enriquecedor poder conocer vuestras opiniones con vuestros diferentes campos de expertise, porque ha sido una muy buena charla y al final yo creo que han salido cositas muy interesantes que también nos pueden dar pie a reflexionar y ver cómo podemos afrontar esto más optimistas que menos. Esperemos que sí. Muchas gracias por vuestra participación y nos vemos en una siguiente edición. Gracias a vosotros. Muy buena iniciativa.